El nombre de Sueca siempre ha estado ligado al de Johan Fuster, y el de Johan Fuster al de la ciudad de Sueca. Casi todas las aventuras intelectuales del escritor y una buena parte de sus descubrimientos y retornos tuvieron este espacio geográfico como escenario principal. No fue tan solo su lugar permanente de residencia, sino también la materia de muchos de sus textos. Es cierto que Fuster siempre quiso a Sueca sin exacerbaciones localistas, con una pretensión de objetividad, pero a la vez impulsado por un movimiento casi innato de simpatía. La ruta literaria, Johan Fuster y Sueca, pretende mostrar la relación íntima del escritor con su ciudad a través de lugares significativos en su trayectoria vital. La casa donde nació y la casa donde vivió la mayor parte de su vida, convertida actualmente en un centro cultural dedicado a la difusión de su obra. El busto erigido en su memoria en el corazón de la ciudad. Los centros escolares donde cursó los estudios previos al ingreso a la universidad. El paisaje natural de los arrozales suecanos, a los cuales dedicó palabras sentidas. La tumba donde reposan sus restos mortales. Y el eco de su voz, aún viva, sugerente y lúcida, en los escritos que dedicó a su pueblo y a su gente.